Arrastró la ventana por la pantalla del proyector como un mago a punto de cerrar a una mujer por la mitad. «Miren esto», sonrió, su voz engrasada con arrogancia. «El código Legacy nos está frenando». Luego presionó eliminar, así nomás, 2000 líneas que yo había escrito, dolorosamente modulares, resistentes, feas como el infierno y 2 veces más tercas, desaparecieron con una sola tecla teatrical, mientras 45 ingenieros aplaudían como focas entrenadas. Mi estómago se convirtió en piedra. Mi nombre ya no estaba en el archivo, pero ese código era mío. Cada función, cada condicional retorcido, cada comentario sarcástico dejado a las 3 de la mañana. Ese código nos salvó durante el Black Friday cuando los logins colapsaron. Sobrevivió los picos de la temporada fiscal. Aguantó un maldito incendio en el data center que casi destruyó la mitad del tráfico de sesiones de la costa oeste. Y ahora era un chiste. No pestañeé, no me moví. Solo metí la mano en mi chaqueta, saqué mi teléfono y respondí la llamada que había estado evitando toda la semana. Sí, dije, lo suficientemente alto para que todos escucharan. Acepto la oferta. 670,000 autonomía completa, remoto opcional. La sala siguió riendo. Pero ya no era para mí. Cory, el CTO, con su swagger prestado y su única salida startup que nadie recordaba, sonrió como si hubiera ganado algo. No tenía idea de lo que acababa de borrar. No realmente, yo sí. Me quedé ahí parada mientras él se bañaba en la atención, sus ojos saltando entre la pantalla y la sala como un perro esperando una galleta. Peso muerto, lo volvió a llamar, como un sacerdote exorcizando un fantasma. Yo había escrito ese peso muerto durante sesiones de triaje a las 2 de la madrugada, con medio shot de Dayquil en una mano y un monitor de deployment en la otra, porque no podíamos permitirnos downtime entonces. No con los márgenes de ganancia tan ajustados como los jeans de Cory, pero para él lo único que importaba era la óptica. Dashboard brillante, pizarra limpia. Mi equipo, mi stack, le había dicho al board hace un mes. Y ahora era su desastre. Salí sin teatros, sin laptop azotada, sin discursos, solo el clic suave del lector de credencial y el golpe sordo de mi planta de oficina contra mi cadera mientras la cargaba por el pasillo como una viuda con flores. La gente fingía no notar. Un tipo, Ryan de API, me dio esa mirada que le das a alguien cuyo perro acaban de sacrificar. Compasión con guarnición de silencio. En mi apartamento abrí mi laptop por instinto. Reflejo. Viejos hábitos de años de alertas, ops y picos de logs. Navegué al wiki interno. Encontré la página que nadie nunca miraba, la titulada ¿Por qué existe esta cosa vieja? Y verifiqué el timestamp, creada por mí, última edición por mí, firmada, fechada, detallada, cada salvaguarda, cada estúpido cron job, cada módulo inestable con una razón detrás. No era arte, era armadura, y ahora armadura en la basura. No lloré, no grité, me quedé mirando el pulso suave del router del apartamento y esperé el sonido que siempre viene después de que alguien piensa que la callada no hará falta. Sirenas. No las escucharían hasta las 3 de la mañana, pero ya venían en camino. El email no fue dramático, no tenía que serlo. Asunto. Resumen de impacto en sistemas. Notas de salida, 5 puntos, cada uno seco como pelusa. Enumeré lo que había sido removido durante la demo. No por nombre. Cory quería fanfarria, no documentación, sino por función.scripts de ciclo de vida de sesión, deprecados delays de compuerta de facturación, removido secuenciación de reinicio, deshabilitadas salvaguardas legacy, bypass completo así, sin culpas, solo hechos. El tipo de hechos que se convierten en fósiles cuando una empresa sale a buscar dónde empezó la caída.
Adjunté el diagrama que a nadie le importó jamás. Un pequeño y aburrido diagrama de flujo SVG que hice después de nuestro tercer pánico de failover multiregión. Codificado por colores, anotado, ignorado. Luego incluí una lista de componentes afectados por el código removido, marcados con niveles de confianza, alto, medio, desconocido. Casi dejé esa parte fuera, pero eso hubiera sido ego. Y ya estaba harta de dejar que el ego corriera cualquier cosa, ni el mío ni el suyo. Al fondo de todo, como la cereza en una granada, puse la respuesta anterior de Cory a mi mensaje interno de Slack de hace 3 días. Le había escrito después de que insinuó que limpiaría casa durante un DevSync yo. Solo marcando los scripts legacy de reinicio con puerta de facturación y orden de flush de caché. Removerlos podría causar inconsistencias o colisiones. Cory, procede. Yo asumo la responsabilidad. Había hecho screenshot en ese momento por hábito. Ahora entraba como evidencia metido limpiamente en el hilo del email como una mina terrestre con carita feliz. Porque eso es lo que estos tipos nunca entienden. Borra mi código, burla mi voz. Pero en el segundo que respondes por escrito con ese tipo de arrogancia, me das lo único más fuerte que aplausos. Tu consentimiento. Hice BCC a mi dirección personal. Copia oculta legal. Y envié. Listo. Rastro de papel plantado echando raíces en bandejas de entrada. No era venganza. No estaba tratando de hacer explotar nada. Era solo lastre. Si el barco se hundía, quería que alguien encontrara la caja negra y supiera que yo no lo había estrellado contra el arrecife. Devolví la laptop de la empresa, la credencial y el token de respaldo que había mantenido pegado con cinta adhesiva dentro de un cajón. Tomé una foto del escritorio vacío. Mi caja contenía una taza de café, 2 lapiceros y una pila de post-its con dibujos de mi sobrina. Eso fue todo. 3 años reducidos a detritus de oficina y una etiqueta de envío. La noche llegó suave y presumida. Calenté un burrito en el microondas, vi TV mala, pero en la esquina de mi pantalla, el dashboard de estado de mi vieja empresa pulsaba ámbar, no rojo. Todavía no, pero suficientes parpadeos para revolver algo en mi estómago. No eran nervios, tampoco orgullo, más bien ese terror callado que sientes al ver a alguien andar en bici, cuesta abajo sin casco y con ambas manos fuera del manubrio. Las 3 de la mañana sería el primer checkpoint. Ahí era cuando los scripts de mantenimiento nocturno solían correr, los que el ego de Cory acababa de borrar. Flush de caché, reset de sesiones de usuario, chequeos de drift de sincronización de base de datos. Si esos trabajos no se encolaban apropiadamente, el backlog empezaría a arrastrarse como un coágulo en el torrente sanguíneo. El tipo de desastre lento que no grita, solo sofoca. Cerré la laptop. Pero no dormí, no quería ver que se rompía. Solo quería que quedara registrado que yo no lo rompí. A las 12:42 am vi la primera ondulación, picos de reintentos, menores, apenas sobre el umbral, casi imperceptibles a menos que hayas vivido llamadas de caída a las 4 de la mañana donde alguien jura que es una falsa alarma justo antes de que todo el sistema se coma su propia cola. Los reintentos de login se arrastraban como una fuga detrás del drywall y, lo peor, sin alertas, sin aviso público de incidente, lo que significaba que alguien de guardia estaba dormido, o más probable, descartándolo como un blip, dirían que se autocorrigió en la mañana, sin darse cuenta de que ya se estaba enhilandrando por la cola de trabajos. La cosa sobre esas salvaguardas que borraron no eran sexys, no parpadeaban, no aparecían en demos,
pero escalonaban triggers de trabajos para que el sistema entero no intentara despertar en el mismo segundo exacto, como un ejército de niños pequeños gritando por cereal. Corey llamó a eso lag legacy. Yo lo llamé física. Los sistemas necesitan respiros, pero para él, triggers escalonados eran solo ineficiencia, redundancia. Quería lean, limpio, rápido. Estaba a punto de conseguirlo, no le escribí a nadie. Todavía no, ya no era mi sistema. Pero miré ese gráfico de latencia como si me debiera una disculpa. Podía ver hacia dónde iba. Una curva cerrada tomada demasiado rápido. Una serpiente tragándose a sí misma. Cualquier metáfora que los ayudara a dormir en la noche no cambiaba las matemáticas. El código viejo no era bonito, pero frenaba cuando lo nuevo quería pisar el acelerador. Cerré la tapa. Me recosté. Escuché el zumbido de mi refrigerador llenando el silencio como soundtrack de un choque de autos. No estaba enojada ya, solo desconectada, hueca. No porque había perdido el trabajo, eso ya lo había reemplazado. No porque me humillaron. Mi teléfono seguía sonando con llamadas de reclutadores. No. El vacío venía de ver gente buena, ingenieros inteligentes, cansados, leales, ser arrastrados detrás de un CTO persiguiendo aplausos. En algún lugar de ese edificio, alguien estaba tomando café y fingiendo que nada estaba mal. Y el sistema, siempre obediente, estaba encolando todos sus lindos errores para el amanecer. A la 1:18 am, recibí el primer screenshot de Slack. Sin asunto, sin mensaje, solo un JPG de una de las ingenieras junior que solía mentorar, enviado desde su email personal con nada más que un emoji nervioso en el cuerpo. El hilo se leía como cada desastre en cámara lenta que había vivido. Alguien había posteado. Noté algo de flaquiness menor durante los trabajos de reinicio de sesión. Respuesta. Funcionando como se espera. Prioridad baja. Algunos thumbs up siguieron. Un manager agregó. Normal para semana de deploy. Solo ojos encima por ahora. Eso era código. No código de sistema. Código de ingeniero, .flaquiness menor, significaba que no entendían completamente lo que estaban viendo, pero no querían ser los primeros en decirlo. Funcionando. Como se espera significaba que nadie tenía las agallas para admitir que esto no era esperado para nada. Solo ojos encima. Era como miras una casa arder desde el porche, porque entrar significaría que serías responsable de los cuerpos. Miré el mensaje lo suficiente para memorizar los nombres. Todos eran buena gente, gente inteligente, pero habían sido entrenados para minimizar problemas a menos que algo físicamente se prendiera fuego. Eso es lo que Corey quería. Sin ruido, sin blockers, sin proceso. Solo entregables y dopamina. Había cortado todo lo que no brillaba en una demo, incluido el stagger de reinicio que yo construí. Probablemente mi script más feo. Dios, esa cosa era un monstruo. Parecía un pulpo anidado de if statements, colas de delay y pings de watchdog. Corey lo leyó una vez a medias y dijo que parecía un grito de ayuda. Tal vez lo era, pero funcionaba. Evitaba que el sistema despertara como un motín de prisión. Sin él, cada microservicio que dependía de reinicios escalonados se encolaría a medianoche como un simulacro de incendio de kinder. Una llamada fallida reintentaría 3 veces. 3 reintentos en 60 servicios se multiplicarían como cáncer. Y no era solo concurrencia, era pérdida de contexto. La mitad de esos trabajos no recordaban estados si la sesión fallaba 2 veces. Solo reintentaban a ciegas y se pisoteaban entre sí. Un desastre. Un sutil, callado, recursivo desastre.
lo que significaba que para las 2 a.m. el sistema no solo estaría lento, estaría incoherente. Como una oración que alguien intentó escribir durante una convulsión, le escribí de vuelta a la Junior. Yo, guarda todos los logs localmente, timestamp todo. Si hacen preguntas después, no adivines, solo muestra, sin respuesta. Probablemente tenía miedo de que solo abrir ese email pudiera meterla en problemas. No la culpé. Yo había estado ahí. Cuando estás en el fondo, lo único que la gerencia quiere menos que tus quejas es tu precisión. Y ahora mismo, precisión significaba llamar al stunt de Cory lo que realmente era, sabotaje por ego. A las 2:03 a.m., otro screenshot. Carga de CPU subiendo en backend. Trabajos de flash de caché mostrando estado. Unknown. El bot que usualmente posteaba happy green check marks había empezado a postear puntos suspensivos, como si hasta el bot no quisiera decirlo en voz alta. Pero Cory estaba callado, demasiado callado. No tenía duda de que ya había visto los gráficos, solo que no había encontrado a quién culpar todavía. Abrí mi archivo de runbook personal, scrolleé a la vieja sección etiquetada orden de operaciones, recuperación post-crash todavía ahí, todavía codificada por colores, todavía con timestamp de hace 6 meses. Una sola nota en la parte superior. No ejecutar Starall después de medianoche. Los servicios colisionarán. Borraron ese script en vivo en un proyector por aplausos. Ahora las colisiones estaban pasando en silencio y el amanecer todavía estaba a horas de distancia. A las 3:07 a.m., la tormenta de logins golpeó como una represa cediendo. Las sesiones saltaron de goteo nocturno, normal a un patrón de ráfaga que no había visto. Desde el rollback de preproducción del 22 siempre era sutil al principio, como nieve apilándose en un techo, silenciosa, inofensiva, hasta que no. Los reintentos se estaban apilando. 5, luego 9, luego saltos exponenciales en nodos regionales. Cada OAuth fallido generaba 3 más, y como el script de Stagger se había ido, todos gritaban a la vez. Para las 3:18, facturación se congeló, no un retraso, un cuelgue completo. Pagos in-app se estancaron a mitad de confirmación. Clientes tocaban submit y recibían rueditas girando. Detrás de escena, paquetes de transacción se apilaban en limbo, medio escritos, medio sincronizados, bloqueados sin path de rollback. Algunos se duplicaron, otros desaparecieron. Reconocí el patrón. Sentí mi pecho apretarse, no porque estaba en el gancho, sino porque había visto exactamente este colapso hace años. Por eso construí la compuerta en primer lugar. A las 4:02, el dashboard se volvió gris, no rojo, gris. Ese siempre era el peor. Rojo significaba alertas, respuesta, acción, pero gris. Gris significaba puntos ciegos, servicios inalcanzables, las herramientas de monitoreo mismas fallando en cargar métricas, lo que significaba que el equipo estaba volando a través de humo sin instrumentos. El chiste interno era: gris es el color de la oración. En algún lugar un SRE probablemente estaba tragando Red Bulls y prometiendo que esto no era lo que parecía, que solo era un gap de visibilidad. Pero los gaps de visibilidad no vienen con transacciones fallidas y headers, o out muertos. Y luego vino el coro de pagers, ya no estaba en él, pero los viejos hábitos mueren ruidosos. Todavía tenía el tono de alerta personalizado en mi archivo. Empezó en mi cabeza primero, un sonido fantasma. Luego me di cuenta de que venía de mi teléfono de trabajo de respaldo, todavía encendido en un cajón.
Las notificaciones se apilaban como ladrillos. No las leí. No necesitaba. Estaban en ello ahora. Reabrí el archivo de Runbook y encontré la sección de la que se rieron durante Sprint Reviews to orden de operaciones. Recuperación post-fallo, punto resaltado en azul. La lógica de secuenciación de delay. La escalera de timing de reinicio. El throttle de reauth, código feo. Código defensivo, tu código que funcionaba. Copié el link y le mandé DM a la ingeniera junior de nuevo. Yo. Si necesitas una flecha norte, aquí es donde solíamos empezar. Lo leyó en menos de 1 minuto, sin respuesta, sin reacción, solo sin. Y eso fue suficiente, porque si alguien en ese edificio todavía le importaba más que la óptica, era ella. No necesitaba un héroe. Necesitaba un rastro de migas fuera del bosque que Cory prendió en fuego. Me recosté en el sofá, el zumbido del refrigerador más fuerte ahora, no porque era más fuerte, porque todo lo demás finalmente estaba callado. No más risas de ese All Hands, no más chistes de Legacy, no más charlas pulidas sobre Lian Engineering de un tipo que pensaba que uptime era un dado. El sistema estaba roto, gente real estaba bloqueada, dinero real estaba en limbo, no estaba feliz. Pero había una satisfacción fría de hierro en saber que la cosa que llamaron peso muerto resultó ser lo único que alguna vez los cargó. Alguien muy pronto iba a exigir un milagro, y alguien más, aún más rápido, iba a empezar a mentir sobre cómo pasó. Pero yo tenía los recibos, los logs, los emails. El clip is el silencio finalmente empezaba a sentirse como prueba. A las 6:14 a.m., la primera mentira golpeó el canal de Slack como una tos húmeda en una capilla. Cory, sin duda, pálido, sudoroso, intentando salvar el traje en el que durmió, posteó un mensaje en eEngineering Ops que decía «Evaluación inicial». Código Legacy pudo haber introducido trampas explosivas que detonaron fallas en cascada durante mantenimiento rutinario. Análisis de causa raíz en progreso. Todos manos al triaje. Trampas explosivas. Esa fue la palabra que escogió, como si yo hubiera enterrado minas terrestres en el stack por deporte. Como si mis salvaguardas, las mismas que cargaron su frágil ego a través de 3 rollouts trimestrales sin problemas, hubieran sido alguna broma maliciosa que dejé en mi salida. No era solo cobardía, era estrategia. Dilo primero, dilo fuerte, y deja que el silencio llene la culpa. En 5 minutos, mi bandeja personal hizo ping asunto, FSTU2D, declaración del Setor emitente, Legal Company BCCD. Sin comentario, solo la forma callada de un abogado de decir, estamos mirando, proceda con cuidado. No me estremecí, no entré en pánico, abrí una carpeta en mi escritorio etiquetada contingencia. No tocar junto adentro estaba todo lo que nunca confié en que sus sistemas internos mantuvieran seguro. Cadenas de email, logs de Slack, exports PDF, aprobaciones de deployment firmadas y justo en la parte superior, un clip de 21 segundos del demo del allhands.cory con las mangas enrolladas, mouse flotando sobre la función. Esto es lo que ya no necesitamos, dice, riendo, y lo borra aplausos. Toma amplia. 45 ingenieros. Risas, le respondía legal. Una oración, sin florituras, sin furia. Por su cláusula de incidente 9.3.1b, adjunto 1, la eliminación grabada de salvaguardas afectadas durante demo público. 2, aprobación de Slack del CTO asumiendo explícitamente responsabilidad por la remoción. Y 3, log de cambios completo y resumen de impacto con
timestamp enviado al momento de salida. Adjunté los recibos, PDF, screenshot, video, clic, clic, clic. Luego, presioné enviar y volví a tomar mi café, todavía en pijama, todavía sin ser su empleada. La respuesta llegó en 20 minutos, no de legal, de la asistente ejecutiva del board. ¿Estaría disponible hoy a las 9 a.m. para asesorar al board sobre rutas de respuesta a incidente actual? No arreglar, no unirse, no disculparse, asesorar. Porque ahora necesitaban algo. Cory no tenía mapa. Había volado los guardarraíles, borrado las señales de precaución y pavimentado sobre mi trabajo con buzzwords. Ahora los inversionistas estaban en pánico. El asegurador estaba olfateando triggers de responsabilidad y el sistema estaba sangrando en olas grises. Pero yo tenía silencio, firmas, diagramas, de secuencia. Tenía disciplina. Nada cierra la guerra narrativa más rápido que una cadena de custodia a prueba de balas, para cuando su puente ejecutivo se encendió para la llamada de emergencia. Media empresa estaba en modo caos, ingenieros jalando cables que ni siquiera estaban conectados, Customer Success hilando historias sobre turbulencia de data center. El CFO reportadamente tiró una engrapadora cuando la reconciliación de facturación regresó con un balance negativo y una nota que decía: entrada no procesable, límite de reintentos excedido. Pero yo no grité, no hice alarde. Aparecí en el puente de llamada con mi cámara apagada y mi archivo abierto. Cuando preguntaron qué pasó, los guié a través de los hechos. ¿Qué fue removido? ¿Por qué importaba? ¿Cuándo lo marqué? ¿Quién lo aprobó? Una página a la vez. El CTO intentó interrumpir 2 veces. Alguien lo muteó. Alguien. No pregunté quién. La rep del asegurador finalmente habló. Necesitaremos documentación de control de cambios aprobado, previo a la remoción de salvaguardas, según su póliza. Silencio. Yo dije: revisen el attachment del email reenviado etiquetado CTO Override PDF. Clic.pausa. Confirmado. Y así nomás, la historia de trampas explosivas murió en su cuna, sin más humo, solo espejos rompiéndose. Lo llamaron un puente de recuperación, pero se sintió más como un confesionario con demasiados testigos y sin sacerdote. 9 personas en video, 12 fuera, CEO con su mandíbula trabada, legal con su mic muteado, Cory parpadeando como un hombre aprendiendo a respirar por su piel. Yo, cámara apagada, voz clara, archivo abierto. No estaba ahí para salvar nada. Estaba ahí para dibujar el mapa fuera del infierno para la gente que todavía estaba atrapada en él. Empiecen con el trabajo de flush de caché, dije calmadamente, como si estuviera ordenando desayuno. Dispárenlo manualmente, escalonado por región. EU, luego este, luego oeste. Delays de 30 segundos entre cada uno. Mía, la junior que había mentorado, era la única tecleando. Su voz tembló, pero sus dedos no. Confirmado. Flush de caché iniciado. Este siguiente. Delay en cola. El sistema no rugió de vuelta a la vida, latió un heartbeat aquí. Un ping de retorno allá, el sonido de algo golpeado intentando sentarse en un cuarto ardiendo. ¿Siguiente? Alguien preguntó. Probablemente el CO, o tal vez el tipo de relaciones con inversionistas que seguía muteando y desmuteando como si eso contara como ayudar. Scrollé. Reinicio de pipeline de facturación. Pero throttle de reintentos de link de sesión a 2 por usuario. El script viejo hacía eso por ustedes. Ahora necesitarán hardcodearlo. ¿Podemos reinstalar el viejo? Mía preguntó con cuidado.
como si ya supiera la respuesta, pero necesitaba que se dijera en voz alta. Sí, respondí, renómbrenlo. No lo llamen reinicio legacy, llámenlo capa de estabilidad. Súbanlo como parche bajo el repo del CTO. Dejen que él lo firme. Silencio muerto. Luego unas cuantas toses ahogadas. Pero nadie rió. Servicios estabilizándose, reportó Mia. Latencia o out bajando. IDs de transacción sosteniéndose. Color regresando a verde. Asentí, aunque nadie podía verme. Bien, no disparen reciclaje de sesión hasta que las métricas del dashboard se estabilicen. Córranlos en frío por ahora. Dejen que respire. Esa oración sola tomó años ganar. Dejen que respire. La mayoría en esa llamada quería fuegos artificiales. Drama, aplausos. Cory, ciertamente, sí. Todavía al acecho en la llamada. Probablemente debatiendo si reclamar crédito o esconderse bajo un sofá. Pero los sistemas no vuelven a la vida con aplausos. Vuelven con precisión, con paciencia, con protocolos escritos por mujeres cansadas a las 2 de la mañana, hace 3 años que sabían qué pasaba cuando dejas que las máquinas hagan demasiado a la vez. ¿Algo más? El CEO finalmente preguntó. Sí, dije. Díganle a su asegurador que el rollback fue completado usando la secuencia documentada delineada en mi archivo de salida. El archivo tiene timestamp. Las instrucciones no han cambiado desde el año pasado. Nadie argumentó. Cerré el runbook en mi pantalla y me paré. Mis rodillas tronaron de estar sentada demasiado tiempo. Me estiré. Tronó mi cuello y miré la pared donde mi título todavía colgaba. Chueco, empolvado, pero real. ¿Quieres regresar? Alguien preguntó. Tal vez fue Mia. Tal vez fue un miembro del board intentando sonar generoso después de sangrar efectivo por 6 horas. No, dije. Ya estoy en un lugar mejor. La llamada no terminó con aplausos. Terminó con tecleo callado. El tipo de silencio reverente que la gente hace cuando se da cuenta de que algo más grande que ellos acaba de salir por la puerta. Y el sistema siguió respirando. Lento, a regañadientes. Pero respiró. La oferta llegó al mediodía, no a través de Cory. Él era radioactivo para entonces, sino a través de la jefa de People Ops, que sonaba como si estuviera leyendo de un script de rehenes. Nos encantaría extender formalmente una propuesta de recontratación, dijo, voz apretada con entusiasmo corporativo. Mismo título. Paquete de compensación revisado, un asiento en el nuevo board de revisión de arquitectura. Y vaciló aquí, como si la siguiente parte supiera mal. Una disculpa de liderazgo. Dejé que el silencio se estirara hasta que dejó de ser cortés. Luego respondí, no, parpadeó. Pude escucharla forzar una sonrisa. Si hay algo que te gustaría que se enmendara, hay 3 cosas. Interrumpí, calmada como cirujano. Ninguna involucra que yo regrese. Las puse sobre la mesa. Primero, crédito público para el equipo. No para mí, para el equipo EMEA, los juniors. El líder de Ops que corrió el restore bajo fuego. Sus nombres habían sido dejados fuera de cada memo interno hasta ahora. Los quería listados, agradecidos, respaldados con bonos de retención. No pizza, no gift card, reconocimiento real. El tipo que vive en evaluaciones de desempeño, no en emojis de Slack. Segundo, Cory en la banca, oficialmente. Pendiente de una revisión completa de sus decisiones, sus sign-offs y los huecos en los logs de control de cambios. No necesitaba que lo despidieran, necesitaba que lo desarmaran. Si seguía con acceso, seguiría hilando, y ellos seguirían sangrando. Tercero, política por escrito, efectiva inmediatamente.
Ningún control, salvaguarda o dependencia crítica debe ser removida sin justificación documentada. Un plan de rollback y 2 signatarios, uno técnico, uno legal ... sin excepciones. No me importaba si los ralentizaba. Velocidad sin frenos es solo un choque en progreso. La rep de HR estuvo callada. Luego finalmente dijo, escalaré. Haz eso, respondí, y terminé la llamada. 3 horas después, Legal me envió un borrador del post-mortem oficial. Lo leí despacio. Cada palabra, cada admisión en voz pasiva. Y ahí, en la sección 3, factores contribuyentes, estaba una lista que reflejaba la que yo había escrito en mi email de salida, casi palabra por palabra. Hasta el fraseo .código legacy fue removido sin revisión. Documentada o protocolo de rollback . Salvaguardas. Fueron tratadas como redundantes a pesar de su rol en timing de sistema y balance de carga. No dijeron mi nombre. No, tenían que hacerlo. Estaba todo ahí. Más tarde esa noche, Mia me envió un texto. ¿Tu vieja página? ¿Por qué existe esta cosa? Está de vuelta. Mismo contenido. Nuevo título. Capa de estabilidad operacional. Ni siquiera lo reescribieron. Sonreí. Solo una vez, no por orgullo, por reconocimiento. Ese documento era mi firma, incluso sin mi nombre, y no importaba si desaparecía del repo algún día. Gente como Mia lo había visto, lo habían guardado, lo llevarían adelante, eso fue suficiente. La pregunta final del asegurador estaba pendiente ahora. ¿Quién había autorizado la eliminación de los controles legacy? Solo habría un nombre junto a remoción aprobada, y no sería el mío. No me necesitaban